Gracia de la Iglesia Gracia y venimos a hablar por gracia, ¿no? Así es que gracias al Señor por esta oportunidad. Bien, pues le doy gracias al Señor y la verdad es que agradezco mucho la invitación de poderme dirigir esta mañana a la iglesia y en especial a nuestros hermanos que el día de hoy estarán siendo ordenados, como ya lo escuchamos hoy en la mañana. Y como ya el hermano les decía, mi nombre es Víctor Pérez, yo sirvo en la iglesia Gracia sobre Gracia, me acompaña mi esposa Laura. Tenemos 4 hijos varones que hoy no nos acompañan. Unos están sirviendo en la iglesia, los otros espero que también hayan llegado porque se fueron con amigos. Espero que hayan llegado a la congregación esta mañana porque eso dijeron. Pero bueno, agradecemos la invitación de estar el día de hoy por aquí. Y cuando se me extendió la invitación de poder estarles acompañando, inmediatamente pensé y dentro de mí yo decía, si yo tuviera o yo estuviera en el lugar de mis hermanos, ¿qué me gustaría que me aconsejaran y la forma en la que me gustaría ser aconsejado? Y de ninguna manera yo en mi experiencia o en mi trayectoria como creyente tendría yo algo que aconsejarles a ellos, sino más bien ellos serían el hermano Juan, el hermano Abel, el hermano Víctor, los que tendrían que aconsejarme a mí, y es por eso que el día de hoy no vengo a dar ningún consejo personal, sino el consejo de la palabra del Señor. Y pensaba en cómo me gustaría ser aconsejado y vino a mi mente, ahorita que el pastor Enrique dijo 2 de Timoteo 2, empecé a temblar porque yo tengo 2 de Timoteo 2:1 y él mencionó 2 de Timoteo 2:4 y dije, bueno, ya va a ser confirmación, ¿no? Pero cuando pensaba en esto decía, bueno, me gustaría ser exhortado como Pablo exhortó a Timoteo, como un padre tierno que amaba a su hijo y que en sus últimos momentos de vida él quería darle una instrucción muy clara y una instrucción de amor para su hijo en la fe, Timoteo. 2 de Timoteo 2:2, si lo tiene ahí acompáñeme, yo se lo leo. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la verdad que esta palabra es dirigida específicamente para nuestros 3 hermanos, pero también para todos nosotros como congregación. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La versión textual de la Escritura dice, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Perdón, mis hermanos. Esta tecnología que va. Les ofrezco una disculpa. Bien, perdón. Les comentaba, hermanos, entonces que 2 de Timoteo es la última de las epístolas que el apóstol Pablo escribió, y esta tiene un carácter de urgencia, de aquel consejo que un padre le quiere dar a su hijo. Y este carácter de urgencia está precisamente relacionada con el trabajo y las dificultades del ministerio pastoral, del ministerio de los ancianos, como ya lo mencionaba el pastor hace un momento, los ancianos pastores. Esta carta expresa estos últimos consejos y el deseo de un padre de que su hijo se dirija correctamente dentro de la congregación, de acuerdo al testimonio que Pablo ya le había dado a Timoteo y de acuerdo a lo que el Señor también ha establecido para cómo un pastor se debe dirigir dentro de la congregación y cómo debe ejercer esta labor
tan importante que el Señor ha dado a ciertos hombres para guiar, dirigir y cuidar a su iglesia. Hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra fortaleza o la palabra esfuerzo que aparece en la versión Reina Valera que acabamos de ver, proviene del original del griego que es dunamis y significa fuerza. Pero la pregunta aquí para nosotros sería, ok, la Escritura nos dice que nos debemos de fortalecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto suena muy bien, pero ¿cómo nosotros lo llevamos al terreno de la realidad? ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica el ser fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús? Esta es una pregunta que pudiéramos hacernos. Escuche lo que dice un poco más atrás esta misma epístola de Timoteo, segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un comentarista, William McDonald, y no es el de las hamburguesas, es un comentarista, dice lo siguiente, dice, revestirse de poder en la gracia que es en Cristo Jesús significa ser valeroso con el poder que su gracia provee, proseguir fielmente por el Señor con la inmerecida incapacidad que proviene de estar unidos a Él. Ser fortalecido en la gracia del Señor es reconocer y entender que nuestra capacidad como creyentes, que nuestra capacidad como ancianos, como ministros, como pastores, proviene del Señor y no de nuestras propias fuerzas. Reconocer que es el Señor quien nos capacita a ejercer lo que Él nos manda en su palabra, de cómo nosotros cuidar a la iglesia, aquellos que están, sobre todo dirigiéndome específicamente a nuestros 3 hermanos, que tendrán también, juntamente con nuestros hermanos ya líderes de esta congregación, de cuidar al rebaño de esta iglesia. Ciertamente, esta gracia fue un regalo dado a nosotros, como leíamos un momento, desde antes de los siglos, cuando el Señor nos llamó. Y este versículo en su contexto hace referencia precisamente a estos maestros a quien Timoteo debe transmitirles las verdades del Evangelio, y estos hombres deben a su vez ser personas dignas de confianza, capaces de enseñar a otros, con la finalidad de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea también fortalecido en esa misma gracia que es en Cristo Jesús para ellos desde antes de los siglos. Así que, anclados, mis hermanos, congregación y nuestros hermanos que serán ordenados este día como ancianos de esta congregación, anclados en esta confianza, entonces nosotros podemos actuar con valor y con determinación, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, sino es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aún en situaciones difíciles nosotros podemos estar confiados de que el Señor es fiel, porque Él es el que nos llamó a formar parte de su iglesia y llamó a nuestros 3 hermanos para que ellos pudieran compartir la responsabilidad con los pastores que ya tiene esta congregación de cuidar a la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. Al mismo tiempo, también como creyentes tenemos una gran responsabilidad, y no solamente los ancianos, pastores, ministros, todos tenemos la responsabilidad como creyentes de cultivar el don de la gracia. Esa gracia que nos fue dada de manera inmerecida. Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, el fuego del don de Dios que está en ti. Nuestra fortaleza crecerá en la medida de que cultivemos ese don, en la medida de nuestra devoción y de nuestra comunión con el Señor. Pero al mismo tiempo también
un buen consejo de cómo cultivar este don de la gracia, nos lo hace un comentarista, Hendrickson, que dice lo siguiente, y me pareció muy interesante lo que él decía: una forma segura de fortalecerse en la gracia es transmitir a otros las verdades que se han anidado en el corazón y que han sido guardadas en la memoria. Enseñando la Escritura será una excelente forma. Enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio, ministrar a la iglesia será una excelente forma de cultivar el don de la gracia que el Señor nos ha dado. Y esto seguramente será también para mis hermanos una bendición de poder cultivar este don por medio de enseñar a la congregación el Evangelio. Lo que has oído de mí, dice la Escritura, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. En concreto, la exhortación de la palabra para la iglesia y para nuestros 3 hermanos sería: tú pues, hijo mío, sé fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga.